mateix us treu el podcast de la Veu de l'Esperança. Som un equip que treballa amb l'associació de la Niña Maria, una associació per a la prevenció del suïcidi. Sabem que a vegades costa parlar d'un tema com aquest, però també reconeixem que és de molta rellevància visibilitzar el tema i donar-li la importància que es mereix. Clar, a mi abans em feia cosa parlar-ho, però des que em vaig adonar de la importància que té per ajudar a prevenir-ho, sento que tot ha millorat una mica més. Comprenc que no és fàcil parlar-ho, i molt menys dir-ho per primer cop, però ningú ha de tenir el poder de jutjar-te ni de fer-te sentir inferior. I és més, si algú vol opinar del tema hauria de ser des de la idea d'ajudar i d'escoltar-te, perquè a vegades amb el simple fet d'escoltar pots ajudar molt. És que escoltar és fonamental, així que si ens esteu escoltant, ja ho sabeu. Si algú us explica els seus problemes o si vosaltres els expliqueu, és molt important no minimitzar-los, ja que poden tenir importància i el fet de fer creure a algú que no són importants pot afectar negativament. Escolteu els vostres i tracteu d'ajudar. El suïcidi és comú i entre tots podem evitar-ne molts casos si escoltem i ajudem. I una cosa, parlant d'això, heu vist les notícies sobre el suïcidi? N'hi ha que en comptes de prevenir-lo sembla que el puguin propagar. Al final, crec que els mitjans de comunicació haurien de ser una eina per la prevenció del suïcidi i no un alarmat que dona una mala imatge, el fomenta i ofereix eines per dur-lo a terme, no? Clar, han de cobrir el tema bé. Fer-ho malament pot tenir repercussions molt negatives. I a més, heu vist quan donen detalls molt específics com ara els mètodes? La guia de l'OMS recomana no fer-ho, però bé. Ui, sí, i quan directament no en parlen, no sé què és pitjor. És molt important visibilitzar-ho correctament. Per a parlar-ho tenim dues convidades expertes en el tema. Jennifer Humanes, politòloga associada a la Niña Maria i portaveu de la iniciativa Hagamos un Plan, i Cristina Martínez, part de l'equip de la Niña Maria. Totes dues han accedit molt amablement a respondre a les nostres preguntes. Així que comencem. Hola Jennifer, ¿t'agradaría presentarte? Benvinguda al nuestro podcast. Hola, soy Jennifer Humanes y me encargo de las relaciones institucionales en la Niña Amarilla y de la portavocía en Hagamos un Plan. Hola Jennifer, encantada de tindre aquí. Jo soc la Roser i ens agradaria saber què va motivar la creació de la iniciativa Hagamos un Plan i els detalls de la proposta. I també a veure si ens podries explicar com s'alinea amb els objectius de la Niña Amarilla. La necesidad de reducir las muertes por suicidio y todo el sufrimiento que lleva asociado motivó la iniciativa Hagamos un Plan, en la que hay más de 100 entidades interesadas. A pesar de que las comunidades autónomas tengan ya planes autonómicos, siguen produciéndose 4.000 muertes al año por suicidio y solo podemos abordar este problema social y de salud pública de manera conjunta con el fin de coordinar el trabajo de todas estas comunidades autónomas y sus recursos, dotarlas de una financiación continuada y establecer un plan integral, multinivel y multisectorial que englobe a todos los agentes sociales y que aborde el eje de prevención, intervención y posvención del suicidio. Se alinea con la Niña Amarilla en su afán de paliar el sufrimiento y reducir las muertes por suicidio a través de la comunicación como manera de prevenirlo. Somos una asociación que trabaja sobre uno de los agentes sociales, los medios de comunicación, y creemos firmemente que la manera óptima de reducir muertes y la conducta suicida es a través de un plan nacional. Nuestra implicación con Hagamos un Plan también se vincula con la comunicación al ser portavoces de la iniciativa. I com a públic general, com podem contribuir a pressionar perquè s'implementi aquest pla? I de totes les que has dit, quines poden ser les accions més efectives que podem fer com a ciutadans? Ai, que se m'ha oblidat, jo sóc el Mateu. La ciudadanía puede contribuir de muchas maneras para que esta petición de Hagamos un Plan se haga realidad. Una de ellas es firmando la petición en change.org. Otra de manera mucho más activa sería haciéndose voluntaria o voluntario en alguna entidad que se dedique directa o indirectamente a la prevención del suicidio. O por qué no hacer publicaciones en redes sociales solicitando este plan, solicitando ayuda, solicitando alguno de los puntos que hemos mencionado anteriormente. Porque realmente la sociedad tiene que saber que todos somos agentes de prevención, que todos podemos ayudar a prevenir el suicidio y que todos podemos acompañar de una u otra manera a las personas que están pasando por ese sufrimiento o por esa conducta suïcida. Gràcies, sóc la Marina. Pels que esteu escoltant-nos, si us plau, feu ús d'aquestes vies per poder contribuir a la implementació d'aquest pla. No costa res penjar una publicació a les xarxes socials, inclús adoptar per ser voluntari en alguna entitat.
creguis o no, permet propagar la consciència d'aquest problema i posar-hi remei. Per últim, quin missatge t'agradaria deixar per a les persones que estan escoltant aquest podcast i volen involucrar-se en aquesta lluita per la prevenció del suïcidi? Que escuchen a sus seres queridos y allegados, que les acompañen estando a su lado, dándoles un abrazo, sin dar consejos ni hacer frases hechas que puedan minimizar el sufrimiento, como un no es para tanto o hay gente que está peor. Aunque queramos ayudar con estas frases, hacemos justo lo contrario, porque damos la sensación de que la persona está exagerando o que no es capaz de gestionar lo que le está pasando, generando una sensación de frustración e incluso de culpa muy grande, que no ayuda. Acompañemos escuchando, abrazando y diciendo: siento mucho por lo que estás pasando, y no tener miedo a decir: ¿has pensado suicidarte? Yo estoy contigo, busquemos ayuda, no estás solo, no estás sola. Seamos una red de apoyo y de seguridad, seamos agentes de prevención. Moltíssimes gràcies per tot el que ens has explicat, Jennifer. Jo sóc la Mireia i ara passarem a la ronda de preguntes per la Cristina. Bé, Cristina, quina responsabilitat creus que tenen els mitjans en la manera com es tracta el tema del suïcidi? Creus que estan fent prou per visibilitzar el tema i quins canvis o millores creus que serien necessaris? Cuando prensa habla de las muertes por suicidio, se genera un efecto contagio y es que es verdad, hay más de 100 investigaciones que lo avalan. Cuando prensa trata el tema del suicidio de una manera sensacionalista, con un gran impacto mediático y durante un tiempo prolongado, genera un efecto contagio entre las personas que están pasando un mal momento. Y vamos, existen más de 100 investigaciones que avalan este hecho, desde la de David Phillips, que realizó una investigación con las portadas de The New York Times en 1974, que es el que acuñó el término del efecto Werther, hasta la de Antonio Flores en la Universidad de Murcia o Robin Williams, el actor, en la Universidad de Columbia. Todas estas investigaciones lo que nos dicen es que sí, cuando prensa ha hecho esta información, este método o este lugar o una serie de informaciones que no son noticias realmente, porque una persona que está pasando un momento vulnerable recibe esa información y realmente lo que le están diciendo no es pide ayuda, lo que le están diciendo es cuál es el método y cuál es el lugar para quitarte la vida. Claro, nosotras muchas veces decimos, si los periodistas las conocieran el proceso suicida, que no es de un día para otro, que a ti... a cualquier persona, porque realmente es que a cualquier persona nos podría pasar, pues nos puede entrar un pensamiento, como tantos pensamientos que nos llegan a lo largo del día, nos entra un pensamiento de muerte, pero de ahí a que muramos hay un camino. A mitad de ese camino existe una influencia informativa, una etapa que se llama influencia informativa y otra etapa que es la de ambivalencia, que están juntitas. Es decir, que hay un momento en el que cualquier persona se plantea realmente qué hacer, porque lo que sienten es el sufrimiento, no las ganas de morir. No es que sea quiero dejar de vivir porque no quiera vivir, sino porque lo que quiero es dejar de sufrir. Entonces, como no encuentro ninguna alternativa, creo que esta es la solución y realmente pues no es una solución porque te quedas sin vida, ¿no? Existen otras soluciones como pedir ayuda. Entonces, si prensa supiera que existe en este momento en que de esa pieza periodística le llega a la persona y lo que le está transmitiendo es pide ayuda, es que existen estos mitos, es que existen estas investigaciones. En vez de este es el método y este es el lugar, posiblemente la persona pediría ayuda en vez de continuar con el proceso de muerte por suicidio. Per acabar, quin tipus de missatge creus que és més efectiu per conscienciar la societat sobre la prevenció del suïcidi? Los mensajes más efectivos son ofrecer siempre recursos de ayuda,
sea lo que vayas a tratar. Quiero decirte, puedes estar hablando de derribando mitos o estigmas o sesgos, o puedes estar difundiendo factores de protección y de riesgo o señales de alarma, o puedes estar ofreciendo datos relevantes sobre la realidad del problema, ¿no? Encuestas, investigaciones o eventos culturales, porque hay canciones. Nosotras tenemos una playlist de La Niña Amarilla en Spotify, a propósito, o hay una obra de teatro, bueno, hay más, ¿no? Pero nosotras, hay una reciente que igual ya tiene 2 años, El abrazo de los cucos, que trata el tema, ¿no? Es decir, que hay mucha información por la que tú puedes hablar de la muerte por suicidio, y en cualquier momento es muy correcto que siempre, no es que siempre tiene que aparecer los recursos de ayuda. De hecho, si puede ser al inicio de la noticia, tanto si es oral como escrita, ¿no? como visual, siempre poner cuáles son los recursos de ayuda y que el material audiovisual sea esperanzador. Eso es algo que nosotras pedimos siempre, porque muchas veces cuando tú vas a una base de datos de fotografías y buscas suicidio y muerte, pues claro, el algoritmo directamente te lleva a botes de pastillas, personas asomadas a los balcones, encapuchadas, y bueno, pues no es muy esperanzador. Y bote de pastillas, para empezar, es método, y entonces eso no puede salir en ningún sitio, ¿no? Entonces nosotras lo que proponemos es que haya un cambio de paradigma también en el material audiovisual, y que sea esperanzador, es decir, que pongas una imagen de gente ayudándose, que pongas pues un graffiti que viste que tiene una frase, una cita que te motiva a seguir viva, incluso que te motiva a pedir ayuda. Otra información que es muy preventiva son los testimonios de sobrevivientes de un intento de suicidio y los supervivientes de la muerte de un ser querido por suicidio. Y al final, realmente, es muy importante que consigamos que esto no dependa solamente de asociaciones como somos nosotras, ¿no? Porque al final la asociación no deja de ser, bueno, pues el primer reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, estamos aquí ya porque la sociedad está pidiendo un cambio de paradigma, y de ahí nace la asociación. Cuando prensa además se pone a hablar también del tema, es un dato más, ¿no? Porque prensa sí es un reflejo de la sociedad, ¿no? Lo que sale en prensa son normalmente, pues supuestamente, temas que importan a la sociedad, pero no podemos llegar realmente a resolver más este problema si no contamos con las instituciones públicas. Por eso es fundamental que contemos con un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, y por supuesto que que la presión mediática, es fundamental, y va a lo largo de la historia de los medios de comunicación. La presión mediática ha conseguido que salgan adelante acciones, ¿no? Iniciativas, porque muchas veces es como por no seguir oyéndolo, ¿no? Bé, doncs donem per finalitzat el podcast. Moltes gràcies a les dues convidades i esperem que us hagi agradat molt a tots i hagueu après d'elles. Ens veiem a un altre capítol de La Veu de l'Esperança.